Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 16. Para poder interpretar los versículos, pues tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Y primero que nada tenemos que ver históricamente qué era la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad importante de Grecia, era un puerto muy importante donde en ese tiempo ya había mucho comercio. La mayoría de sus habitantes eran griegos, romanos y judíos. Eran las tres etnias mayoritarias en la ciudad de Corinto. Y en la ciudad de Corinto, como en toda Grecia y en el mundo antiguo, estaba de moda la filosofía, la retórica, la adoración a muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses, tenían dioses del amor, tenían dioses de la guerra, tenían muchos dioses. Entonces, en la ciudad de Corinto, una ciudad muy importante, no faltaba eso. Inclusive constantemente se hacían torneos, ¿verdad?, de retórica, ¿no? Y filósofos se enfrentaban unos a otros para ver quién tenía el mejor léxico, la mayor sabiduría, quién podía combinar palabras más largas, ¿sí?, y pensamientos altos, decían ellos, ¿no? Entonces vemos que la ciudad de Corinto ya se manejaba mucho la sabiduría humana, ¿sí? Y ahora, viendo el contexto de qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto se estaban manifestando una división en la iglesia, posiblemente y lamentablemente porque muchos hermanos de la iglesia de Corinto venían arrastrando esa cultura de la oratoria, de la filosofía, y eso lo podemos ver en la primera de Corintios 1:10 al 13, si me acompañan. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto, y él ya había sido informado de que había división en la iglesia, ¿sí? Posiblemente podemos ver que el hermano Pablo tenía un intelecto muy grande y tenía una oratoria muy buena, ¿verdad? Y podemos ver que Pablo, durante su segundo viaje a la ciudad de Corinto, es cuando establece la iglesia en Corinto. Estuvo 2 años y medio ahí en Corinto, y Pablo fue el primer pastor de la iglesia de Corinto, ¿sí? Y pues vemos, con lo que vemos en la palabra de Dios, todos los libros, todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, pues vemos que era un hombre muy culto, ¿sí?, en lo que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces con eso podemos concluir que los corintios veían a Pablo como un hombre muy preparado, pero también Apolos fue que quedó como pastor después de que Pablo se fue, y Apolo tenía un intelecto muy grande también, ¿sí? Tenía una sabiduría que Dios le había dado a él para poder predicar y hablar la palabra de Dios fluidamente, ¿sí? Y vemos Cefas, pues es el apóstol Pedro, ¿sí? También pues podemos ver quién es el apóstol Pedro, ¿no? Uno de los apóstoles que estuvo con Cristo, enseñado por Cristo, y que también enseñaba muy fluidamente, ¿sí? Y otros decían: yo soy de Cristo, ¿sí? Podríamos decir que eran hermanos que eran más espirituales, pero realmente no.
Realmente no, porque si de veras hubieran sido de Cristo, no estuvieran llevando a cabo una división en la iglesia. ¿Sí? Ya con esto en contexto, podemos ahora ir a 1 Corintios 2, del 6 al 7, y empieza el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, ¿verdad? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿De qué sabiduría está hablando el apóstol Pablo en estos versículos? La palabra sabiduría la vamos a ver en el primer capítulo y en el segundo capítulo constantemente vamos a ver que se escribe la palabra sabiduría de Dios o del mundo. ¿Sí? Y entonces para poder entender de qué sabiduría está hablando el apóstol Pablo, acompáñeme al capítulo 1, versículo 17 al 30. Y en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y declararé y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Detengámonos ahí un momento. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que obra al revés de la sabiduría humana. La sabiduría humana persigue el éxito, la sabiduría humana persigue la retórica, los inventos, todo lo que hemos ido viendo a través de la historia, lo que se ha ido inventando, cómo ha progresado el hombre, ¿sí? Pero la sabiduría humana podemos decir que obra al revés. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que él no vino a hablarles con sabiduría humana. Dios no obra como nosotros esperamos que Él obre, ¿sí? Él obra de diferente manera. Nuestro Señor Jesucristo vino y vivió en este mundo y vivió una vida completamente sin pecado, sin fallas, pero al final fue crucificado en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Verdad? Eso no es comprensible en nuestra manera de pensar. Dice después aquí en el 21 en adelante, dice, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esa es la sabiduría de Dios. Los judíos en aquel tiempo ellos esperaban a un Mesías que viniera con fuerza, que viniera a liberarlos de la esclavitud que estaban teniendo de los romanos, que sometiera al pueblo romano y que se levantara con toda gloria y que pusiera al pueblo judío en el lugar donde ellos pensaban que debían de estar. Y para los gentiles esa sabiduría era locura. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos dioses y ellos no podían comprender cómo un Dios podía venir a este mundo y tomar el cuerpo de un ser humano, de un vil ser humano, y seguir siendo Dios. Eso para ellos era locura, no puede ser posible.
un Dios es un Dios y los dioses estaban en el Olimpo y los dioses tenían que ser adorados. Ellos no descendían y compartían con los seres humanos y todavía peor, aparte de que se convierte en humano, lo crucifican en una cruz y muere crucificado. Entonces vemos que para los judíos pedían señales y Jesucristo hizo infinidad de señales. Sí, Jesucristo sanó a mucha gente, Jesucristo levantó muertos, pero esas señales que hizo no fueron suficientes para ellos. Y los gentiles buscaban sabiduría, los gentiles buscaban algo que fuera comprensible para su cerebro, ¿sí? La sabiduría humana vemos en el capítulo 1, capítulo 2, verso 8. La sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué fue lo que hicieron los principados de esa época con nuestro Señor Jesucristo? Lo emboscaron, buscaron por todos los medios ver qué fallas había en él, y por todos los medios buscaron apresarle y crucificarle. Y vemos en el libro de Hechos, los apóstoles hacen una oración cuando les dijeron que ya no podían predicar a Jesucristo crucificado. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 4, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí podemos ver que tanto los gentiles como el pueblo judío, con su sabiduría, con las señales que ellos pedían, ellos no pudieron ver quién era Jesús, ¿sí? Comenta una predicación que escuché de Isaías 53, comenta el hermano que estaba predicando que si nosotros pudiéramos ver una fotografía de Jesucristo con sus apóstoles, no podríamos identificar quién era Jesús, porque Jesús no era diferente al común denominador de los judíos de su época. Dice, y él comentaba en Isaías 53, hay una parte donde dice: le veremos, mas sin belleza, para que le deseemos. Y el que estaba predicando decía eso, dice, si nosotros pudiéramos ver una fotografía de Jesucristo con sus apóstoles, no podríamos identificar quién era Jesús. Decía, no es como lo pintan los católicos en la Santa Cena, que se ve Jesús sentado y con una aureola de luz alrededor de él. Dice, no, Jesús era un judío común y corriente. Dice, entonces podemos ver que en la sabiduría humana ellos pensaban que estaban crucificando, ellos no pudieron identificar quién era Jesús. Dice nuevamente en el versículo 8, dice de 1 Corintios 2, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo habían conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no conocieron la sabiduría de Dios, no pudieron identificar a Jesús, pero el apóstol Pablo lo que está aquí diciendo es que a pesar de la sabiduría humana que tenían los gentiles y que tenían los judíos, ellos con todo y su sabiduría, ellos estaban obrando en el plan divino de Dios, que era que su Hijo viniera y que su Hijo muriera en esa cruz y que Él llevara el pecado de todos nosotros en Él. Entonces ellos, a pesar de la sabiduría que ellos tenían, ellos estaban obrando en el plan divino de Dios, ¿sí? Dios obra perdiendo, lo dije anteriormente, ¿sí? Pareciera que Dios obra perdiendo, pero no. El poder de Dios, la sabiduría de Dios está por encima de toda la sabiduría.
Y la sabiduría del ser humano no alcanza a comprender, no alcanza a entender. Para él es locura, la locura de la cruz, el ver a un Dios crucificado. Y sobre todo que ahora dices tú, y a ese hombre crucificado, ahora nos pides que nosotros le adoremos, le exaltemos y le pidamos que nos perdone. Sí, en ese tiempo dos terceras partes del mundo eran esclavos. Y yo puedo estar seguro que a ninguno de los que eran esclavos les gustaba ser esclavos. Sobre todo si su amo era muy duro. A lo mejor había esclavos que tenían ciertos privilegios, ¿verdad? Que ya dormían en la casa grande, ¿no? Y que ya los vestían mejor, pero había esclavos a los que azotaban, había esclavos a los que obligaban a trabajar de día y de noche. Entonces, decir a la gente, llegar, como dice el apóstol Pablo, nosotros no llegamos nosotros hablamos sabiduría, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Llegar con una persona que es esclavo y decirle que ese hombre crucificado ahora es Dios y que ahora tú tienes que ser su esclavo de él. Eso es locura para la sabiduría humana, ¿verdad? Pero ahora podemos preguntarnos, nosotros, ¿por qué creemos? ¿Por qué creímos nosotros? ¿Sí? Porque entendemos mejor las cosas, porque a lo mejor tenemos una mente superior a los demás. No, hermanos, no es que nosotros seamos superiores o que tengamos un mejor entendimiento. Ahora, ayúdeme, sígame a leer en el capítulo 2, del 9 al 15, y aquí vamos a mirar qué es realmente lo que sucede, ¿no? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No, hermanos, no es por nuestra capacidad de entender, sino que es por medio del Espíritu de Dios. Estos versículos donde dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son de los versículos en la Biblia más mal interpretados, sacados de su contexto. Algunas veces unos dicen, mira, inclusive las utilizan en algún funeral, dicen, mira, ahora el hermano está viendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, está en la presencia de Dios. Pero no, hermanos, estas cosas que ojo no vio y que oído no oyó, es nuestro Señor Jesucristo. Es la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que se venían anunciando desde el Antiguo Testamento, que en cada capítulo del Antiguo Testamento podemos ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que habría de venir. Entonces esas son las cosas que ojo no oyó, que ojo no vio y que oído no oyó, mas se nos han revelado a nosotros por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que impacta tu vida. El Espíritu de Dios
es el que te convence a ti, primeramente, de tu pecado, ¿sí? Primeramente, Él nos convence de nuestro pecado y nos mueve al arrepentimiento. Entonces no es que seamos más inteligentes, sino que Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado por medio de su Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es algo que es inexplicable para nosotros, ¿sí? Eso no proviene de nosotros. Eso es la obra de Dios en la vida de cada creyente. Pero también, ahora con ese llamamiento, con ese milagro que Dios produce en nuestra vida, viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo eso con la división en la iglesia? ¿Verdad? Porque si recuerdan, estamos hablando de que estaba habiendo una división en la iglesia, ¿verdad? Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pues ahí viene una gran responsabilidad de que con eso que ahora nosotros ya entendemos, que Dios nos ha concedido entender, tenemos que alinearnos con la sabiduría de Dios y hacer a un lado la sabiduría humana. En ese tiempo, la corriente de la ciudad de Corinto, la filosofía, la retórica, era algo que atraía, ¿sí? Y hoy en día no es diferente. Hoy en día hay muchas otras cosas que nos atraen también, ¿sí? Y que ocupan nuestra vista, nuestro tiempo, y nos distraen. Entonces tenemos que ser inteligentes y saber discernir las cosas que nos están apartando de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana en el ser humano produce jactancia y autosuficiencia, ¿sí? Usted puede hablar o escuchar debates. El otro día estaba oyendo un debate de un ateo y un hermano, y el ateo le decía al hermano, ¿por qué tu Dios, si es tan poderoso, por qué no se hace presente aquí visiblemente, ¿verdad? Y el hermano le contesta, dice, ya lo hizo. Dice, hace 2000 años Él se hizo humano y estuvo en este mundo y lo crucificaron. Dice, ya lo hizo. ¿Sí? O sea, vemos cómo la sabiduría humana es necia, ¿verdad? Pero esa sabiduría humana produce jactancia y autosuficiencia. Esas dos fórmulas juntas son una bomba explosiva que crea inmadurez y división dentro de las congregaciones. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo respondes tú cuando alguien no te saluda? ¿Cómo respondes tú cuando escuchas que alguien está hablando de ti a tus espaldas? ¿Cómo respondes tú cuando no te toman en cuenta en alguna circunstancia en la congregación? Esa jactancia y esa autosuficiencia te dicen, no te dejes que te pisoteen tus derechos. Y empieza a haber enojo, empieza a haber disgusto, empieza a haber separación con las personas que piensas o que has oído que hablan mal de ti, o con las personas que no te saludan. Y empiezas a dar la vuelta, ¿sí? Entonces, es una bomba explosiva dentro de cualquier congregación. Entonces, es nuestra responsabilidad como hermanos, como hijos de Dios, que ya Dios nos ha rescatado, que nos ha hecho volver de la muerte, ¿verdad? Porque
Dice en Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es nuestra responsabilidad alinearnos con la sabiduría de Dios para que cuando esas cosas pasen, dice aquí en el versículo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie? ¿Por qué? Porque podemos ver que no nos están saludando, podemos darnos cuenta que están hablando de nosotros, pero eso no nos va a afectar. Eso no nos va a afectar. Y no es juzgado de nadie, porque en lugar de dejar que esa situación se haga más grande y explote una bomba, Él la calma, Él la para, ¿sí? Tiene la madurez para decir, yo no voy a entrar en ese juego, voy a orar por mi hermano, voy a orar por mi hermana, inclusive hace lo que nos dice la palabra de Dios, voy con mi hermano, hablo con él, ¿sí? Y si mi hermano me acepta, he ganado a mi hermano, y separó todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, el espiritual obra con madurez. El que está siendo atraído por la sabiduría del mundo tiene inmadurez espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que abrir los ojos muy bien y ver que esas cosas pueden pasar, ¿sí? Pero depende de nosotros, es nuestra responsabilidad. Algo que también yo miré aquí es de que, como veíamos, los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefa, de Cristo. Y hago un paréntesis ahorita, hermanos, para comentar esto. Las redes sociales han traído una gran bendición a las congregaciones. Tenemos acceso a escuchar muy buenas predicaciones, muy buenos predicadores. Hay hermanos que pagan el precio preparándose y llevándonos una sana doctrina, ¿verdad? Vemos al pastor MacArthur, vemos a Paul Washer, vemos a Miguel Núñez, vemos a Sujei Michelén, muy buenos hermanos, ¿sí? Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Si esos buenos hermanos que se preparan y que nos traen una muy buena enseñanza, una muy buena sana doctrina, si eso que estás escuchando no está haciendo nada en tu vida realmente, nada más estás agarrando información, pero esa información que escuchas no pasa de tu mente nada más, hermano, tienes que autoexaminarte, ¿sí? Porque posiblemente no está sucediendo nada, ¿sí? Recibimos muy buena información, pero si esa información no baja de nuestra mente a nuestro corazón, no está produciendo nada, ¿sí? Se trata de madurez. Vemos aquí en el capítulo 3, versículo 1, el mismo apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Los hermanos en Corinto habían tenido muy buenos maestros. Habían tenido al apóstol Pablo, habían tenido a Apolos, el apóstol Pedro también pasó por ahí. Muy buenos maestros. Pero vemos en esta carta que el apóstol Pablo les dice, de manera que, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y hermanos, a muchos predicadores o en algunos lugares han tomado este versículo para decir, ya ves, sí hay hermanos que son hermanos, que han sido salvados, que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero su vida no ha cambiado, ¿verdad? Son carnales, dice ahí, son carnales, pero no, hermanos,
No, esa definición no encaja en un cristiano. No existen hermanos carnales, ¿sí? Sino que cuando Dios alcanza tu vida y toca tu vida, de ahí en adelante comienza un crecimiento espiritual. Como le dice el apóstol Pablo, les voy a dar leche como a bebé, pero va a empezar el momento en el que van a empezar a comer sólido también. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida, ¿sí? Un bebé no se queda bebé. Un bebé después le empiezan a salir los dientes, y a ese bebé después ya le puedes empezar a dar comida sólida. ¿Sí? Es igual en los caminos de Dios, en el cristianismo. No hay cristianos carnales, no hay cristianos que su vida no cambia para nada, que su vida sigue siendo la misma. No, hermanos, si ese es el caso en tu vida, si ese es el caso de que tú no tienes esa hambre por la palabra de Dios, examínate, pídele a Dios que tenga misericordia de tu vida, que produzca en ti arrepentimiento de verdad, para que comiences ese caminar en la vida cristiana. Es algo muy importante, eso es algo que es para la unidad de la iglesia, hermanos, porque como hemos visto, la sabiduría humana produce jactancia y autosuficiencia, pero la sabiduría de Dios produce fruto. Y podemos ver los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Dice que el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son virtudes que nosotros tenemos que alimentar, ¿sí? Son virtudes que cuando venimos a Dios, Él las deposita en nosotros. A lo mejor, naturalmente, por tu propia manera de ser, a lo mejor eras una persona noble, o eres una persona bondadosa, pero ahora vienen más virtudes a tu vida. Viene el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, y esos son dones que tenemos que ir alimentando, que tenemos que ir haciéndolos que crezcan, y tenemos que irlos practicando entre nosotros, entre la congregación, para santificarnos unos a otros, hermanos, ¿sí? En esta mañana cerramos con el último versículo, el versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Primeramente te voy a decir lo que esto no significa. Tener la mente de Cristo no significa que ahora tú tienes el poder para decretar cosas, el poder para mover la voluntad de Dios. Ahora tú vas a experimentar cosas esotéricas, niveles más altos de espiritualidad. Eso no significa. Lo que significa tener la mente de Cristo es: ¿tienes esto? ¿Tienes una Biblia en tus manos? ¿Tienes la Escritura? Estos son los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo piensa igual que Dios. Cristo piensa igual que Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir esta Escritura. Estos son los pensamientos de Dios. Esta es la mente de Cristo. La Escritura es la mente de Cristo. Sumérgete en ella. Paga el precio. Paga el precio. A lo mejor a veces no entendemos muchas cosas, pero entonces ahí es donde nos sirven las herramientas que hay. ¿Sí? Otros hermanos que han escrito libros. Aprende a ser buen lector. Aprende a buscar buenos libros que te ayuden a comprender cosas que no entiendes. Y otra cosa más, hermanos,
Nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de este libro todas las cosas. Allá afuera hay mucha gente que está buscando el motivo principal de su vida. Y hay mucha gente que está frustrada, hay mucha gente que no ha encontrado el propósito fundamental de la vida. Pero aquí tenemos plasmado lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí, y cuando estemos un día allá con Él también. Para cerrar, acompáñenme al libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 15. Este es un capítulo que cuando ya esté en su casa, lea lo completo. Es un capítulo que si lo lee usted detalladamente va a impactar su vida. Porque Jesús abre totalmente su corazón y nos muestra lo que Él quiere para nosotros. En el versículo 15 del capítulo 15 dice Jesús hablando: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. El Señor Jesucristo ahora nos llama amigos, no esclavos, y dice que todas las cosas nos las ha enseñado, ¿verdad? Todo nos lo ha enseñado aquí, en su palabra. Y yo quiero dar un paso más adelante. No nada más somos sus amigos, somos sus hijos, ¿sí? Él nos ha bendecido con ese privilegio de ser hijos de Dios ahora. Entonces, si hemos experimentado esa salvación en nuestras vidas, hermanos, siéntase privilegiado. Privilegiado porque muchos sabios han querido alcanzar la sabiduría máxima, pero han quedado como necios. ¿Por qué? Porque no han conocido la sabiduría de Dios. Nos ponemos de pie.